aquí llegamos a la agencia 418 aduana. Bueno, hola, aquí como podemos ver ya llegamos a la aduana de Humberto Escalona Rosende y después vamos a entrar. Américo. Hola, mi nombre es Gerardo Escobar. Y vamos a hacer una entrevista a la gente de la aduana. Ya. La primera pregunta dice, ¿qué rol cumple un agente de la aduana? El rol que cumple un agente de aduana es un ministro de fe, es una persona que está autorizada por el Ministerio de Hacienda y que es nombrado por una resolución y además actúa como ministro de fe de que lo que los clientes, por ejemplo, en el caso de lo que son importadores o exportadores, están trayendo o llevando a otros países es lo que corresponde. Y la segunda pregunta dice, ¿qué tipo de mercancías se puede importar? Se pueden importar todas las mercancías que cumplan con las normas y regulaciones establecidas tanto por el país como por las normas internacionales de lo que es Cámara de Comercio, excepto las mercancías prohibidas, ya sea por ejemplo ¿Droga, ese tipo de cosas? Claro, drogas, pornografía, otro tipo de elementos, o sea, como dijéramos, de productos que atenten contra la moral y las buenas costumbres y que además sea dañino para el consumo humano o animal. ¿Y qué tipo de mercancía no está permitido por importar? Tú puedes importar y exportar todo, absolutamente todo, mientras esté de acuerdo, dependiendo de los países, porque también eso depende, por ejemplo, de la cultura, depende de la religión, depende de un montón de otras cosas, pero no es una prohibición en sí, sino que es como decirte, no sé, pues si yo voy al Islam y en el Islam no comen cerdo, obviamente hacia allá no se va a exportar cerdo, pero no es una prohibición legal, ¿me entiendes? Una prohibición que va solamente del país. Que va a regular respecto al país, por ejemplo, pero puedes exportar absolutamente todo lo que no esté prohibido por ley. La otra pregunta, la 4, dice, ¿qué debo hacer para importar una mercancía? ¿Qué debes hacer para importar una mercancía? Para importar una mercancía tienes que tener un BL, un conocimiento de embarque, una carta de porte, dependiendo del tipo de transporte que venga la mercancía, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Dependiendo de eso, por ejemplo, en el marítimo es el BL que se llama Bill of Lading, el aéreo que es la Airware Bill, y el terrestre que sería la carta de porte o CRT, que es lo que trae el transportista. Además tienes que traer una factura que indique obviamente todo lo que contiene, o sea, la cantidad de producto, el tipo de embalaje del producto. Tiene que estar revisado por una, por ejemplo, no sé, de salud o... Tienes que acompañar los vistos buenos, lo que hablábamos recién cuando yo les mostraba el despacho. No son condiciones necesarias, pero sí dependiendo, por ejemplo, de la mercancía. Obviamente tiene que venir el contenedor si es de madera fumigado, por ejemplo, si son productos cosméticos o por ejemplo de animales o que sean perecibles, tienen que venir con el embalaje apropiado, con el visto bueno sanitario, con el visto bueno del Servicio Agrícola y Ganadero, con el visto bueno del Servicio Nacional de Pesca, por ejemplo, o si son armamentos, con el visto bueno de las Fuerzas Armadas, o sea, del Instituto Militar del país. Y si no es así, la mercancía se devuelve al país que está. No, no se devuelve. La mercancía o sea, si la mercancía llegó acá, hay una zona, hay dos tipos de zona. Hay una zona primaria y una zona secundaria. Dentro de, supongamos, el puerto de Santiago, de Valparaíso o el aeropuerto de Santiago, antes de tú salir de Policía Internacional se entiende como zona primaria. Es la zona donde aterrizan, donde aparcan los camiones, donde, por ejemplo, recalan los barcos y ahí se baja la mercancía. Eso es potestad de la gente, del director nacional de aduana y de la aduana respectiva de cada puerto, aeropuerto o terrapuerto. Y las mercancías pueden permanecer ahí hasta 90 días.
Mientras tanto, tú puedes tramitar, o sea, en lo general, en 25 días se tramita una destinación aduanera y se entrega al cliente. Ahora, si hay otros problemas, en qué caso, por ejemplo, te digan, ya, falta un visto bueno sanitario, en realidad la factura no correspondía a la factura original, los documentos originales, o alguien se cayó entre medio de la mercancía, falta un seguro, el cliente no tiene plata para cancelar los tributos, la mercancía se mantiene dentro de la aduana. No necesariamente la tienes que devolver al país, a menos que tú, por ejemplo, no estés conforme con la mercancía y tú la devuelves. ¿Me entiendes? Es como eso, son varias circunstancias, pero todo depende del tipo de situación, que pueden ser un montón de situaciones aduaneras. Bueno, la otra pregunta dice, ¿Chile a cuántos países importa? A todos los países. En Chile, ¿a cuántos países, con cuántos países tenemos tratados de libre comercio? Con más de 50 países. Importamos a todos los países del mundo y exportamos igualmente a todos los países del mundo. O sea, Chile es el mayor... No es el mayor exportador o importador, pero sí, por ejemplo, desde que se abrieron las fronteras, digamos, política, económica, después del gobierno militar, se han firmado una cantidad de tratados de libre comercio con los países que permiten tener preferencias arancelarias y como te dijera yo, acuerdos internacionales que te permiten un comercio exterior, mantener una relación de comercio exterior, tanto de ida, de entrada o de salida de las mercancías, mucho más fácil y llevadera tanto para la gente que exporta como para la gente que quiere importar a Chile. Si tú te das cuenta, por ejemplo, ahora, no sé, todo el mundo tiene refrigerador, lavadora, televisión, auto, no es un lujo tener un auto. En el año 70, por ejemplo, mucha gente no tenía acceso a una lavadora, no tenía acceso a un refrigerador, todas las marcas eran chilenas. No había como dijéramos variedad, y eso era única y exclusivamente por un tema de frontera, por un tema de comercio exterior y por un tema de que había un proteccionismo en todo lo que era economía nacional y simplemente se protegía la industria nacional en contra de la industria internacional. Bueno, la última pregunta dice, ¿cuántas importaciones se pueden hacer en un mes? ¿Cuántas importaciones se pueden hacer un mes? Tantas como que tenga dinero para pagarlas, digamos, pero... O sea, ¿no hay un límite? No hay un límite. No hay un límite para eso, porque dependiendo del cliente y de lo que tengas para pagar, porque en el fondo si tú no pagas los tributos, la mercancía, como te decía recién, no sale de zona primaria y no la puedes vender. Si esto es un negocio, o sea, en el fondo... cada cliente obviamente encarga su mercancía ¿para qué? Para venderla acá en Chile. Mientras más rápido la venda, más luego te retribuyen el dinero. Entonces, en la medida que tú vendes más, puedes comprar más y volver, pero claro, me imagino que dependiendo del tamaño del negocio, es la cantidad que se puede importar o exportar. Eso depende del capital que tenga la persona para poder hacer la importación. Claro. Lo mismo nosotros, por ejemplo, acá hacemos, no sé, yo te diría, por ejemplo, supongamos 500 despachos al mes, pero hace 10 años atrás se hacían 100. O sea, ha cambiado bastante. Claro, porque el flujo de comercio exterior ha aumentado un montón, pero también, por ejemplo, hay más tecnología, ahora hay escáner, hay otro tipo de nivel computacional, hay otro tipo de, como dijéramos, de logística para hacer las cosas mucho más rápido. Antes todo se hacía manual, todo se hacía con las máquinas antiguas, tecleando, había que ir a pagar al banco, volver, ahora tú haces todas las transacciones por internet, nadie ve plata. No se ve plata en el comercio exterior. Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, que lo que me están embarcando me cuesta $1.500.000. Nadie contó un peso. Ni la persona que lo envió allá, ni la persona que lo recibe acá. Y la mercancía tampoco se ve. Es solamente, el comercio exterior se entiende solamente a través de papeles, documentos que acrediten, y en el fondo lo que hace la gente de aduana, como para resumir, es eso, dar fe que todo lo que viene en esos papeles es lo que dice ser. O
sea, es como un acto de confianza mutua entre la persona que compra y la persona que vende, el importador, el exportador. Y a su vez también el fisco, porque nosotros, por ejemplo, todo lo que se recauda y se entrega directamente al fisco. Bueno. ¿Entiendes? ¿Alguna duda? No, No. muchas gracias. Sí. Feliz que acabamos de ¿Ustedes terminar están la estudiando comercio entrevista. exterior? ¿Dónde está la aduana? 203 en el segundo piso. Hay que bajar. Sí, bueno, nosotros estamos en el segundo. Sí, no. El segundo piso está abajo, este es el tercero. Ya vamos caminando. Bueno, y ahora vamos a ir a comer algo porque estamos muertos de hambre. Sí, tengo hambre, me suenan las tripas. Sí. Comimos